Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 6 minutos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Randall Rivera, bienvenidos a Matices, este programa en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy en el último programa de la semana, yo les agradezco enormemente su sintonía, la confianza y la fidelidad también para escuchar y observar este programa a través de todas las plataformas que tenemos disponibles para ustedes. Yo les recuerdo que nos pueden escuchar en vivo en radio, por supuesto. Nos pueden seguir a través del Facebook de Noticia Monumental, donde ya estamos transmitiendo en vivo. Pueden descargar incluso este programa a través de los podcasts de Spotify y también de Google Podcast y de Apple Podcast. Y este programa lo pueden observar esta noche a través de Canal 2 a partir de las 7:30 de la noche. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy mi invitado es el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, don Pablo Heriberto Abarca. Don Pablo, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Opa, son las... Buenas tardes, Randall, buenas tardes a todos los costarricenses, un gusto saludarlos desde acá. Gracias, don Pablo, creo que perdimos la cámara, no sé por qué. ¿Ahora sí? No. Hijo. Ahora sí. Algo está pasando. Pero ya, ahora sí, ¿cómo le va? Buenas, muy bien, muchas gracias, Randall, un gusto saludarlo a usted y a los costarricenses. Gracias a don Pablo Heriberto que nos acompaña esta tarde. Les contaba que bueno, este es el último programa de la semana. Yo hoy invité a don Pablo para hablar de un tema en particular y son algunas dudas que se han cernido sobre el contrato. Vamos a ver, sobre la licitación internacional, sobre la ampliación y sobre el proceso de las tobilleras electrónicas. Ustedes sabrán ya que ese es un contrato que se realizó con la empresa de servicios públicos de Heredia y que incluso, que ya nos vamos a meter en los términos de la ampliación, del contrato, de la ampliación y de la licitación internacional, pues también genera una preocupación que por lo menos para mí ha sido muy fuerte, que es el abuso de la excepción de la contratación administrativa entre entes de derecho público. Es decir, en la regulación costarricense está que las empresas sacan carteles y licitaciones y las instituciones y contratan empresas privadas, la que le ofrezca el mejor precio, por la mejor tecnología, bueno. Hay una excepción que permite que empresas del Estado se contraten entre ellas, pero es una excepción. Sin embargo, en los últimos años, y particularmente desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, se convirtió en la regla. Y entonces a mí me preocupan dos cosas, y sé que don Pablo Heriberto sabe muchísimo de este tema. Una es, ¿verdad?, que desplacemos, digamos, al sector privado, como la empresa de servicios públicos de Heredia, que solo le falta vender mascarillas, pero también me preocupa que muchas veces sirva como un peaje, porque, digamos, si la empresa A contratara a la empresa C, tal vez le saldría más barato que la empresa A contrate a la B que subcontrate a la C. Porque, por ejemplo, si yo no puedo hacer tobilleras electrónicas, por ejemplo, entonces el Ministerio de Justicia contrata a la empresa de servicios públicos de Heredia y la empresa de servicios públicos de Heredia tiene que subcontratar a otra empresa, porque por supuesto que no hace tobilleras electrónicas. Eso me tiene muy preocupado, quisiera hablarlo en amplitud con don Pablo Heriberto. Yo solo les quiero contar que ayer, cuando confirmé el programa con don Pablo, nos comunicamos con la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, la invitamos al programa de hoy. Yo le dije que si quería, le dije a través de Fernando Muñoz, uno de mis periodistas, que si quería por favor debatir sobre este tema, y hoy en la mañana su jefe de prensa, don Otto Vargas, nos dijo que por motivos de agenda no le era posible. Así es que bueno, si le parece, don Pablo, empecemos por el tema de esa excepción que se ha vuelto la regla en el Estado, que es la contratación entre entidades de derecho público. Sí, Randall, desde el inicio de mi diputación yo detecté que esta había sido, que estaba usándose de una manera abusiva esa excepción
ha destilado una gran cantidad de millones de dólares en estos últimos años a través de esa excepción. Y bueno, si fuera que permite eficiencia, si fuera que garantiza que es el mejor precio, si fuera que además se cumple la ley, porque además esa ley establece que debe haber un 50% de participación sustantiva al menos de la empresa pública, bueno, uno podría entender que vale la pena, por eso es una excepción, pero lo cierto es que en estos casos, que yo supiera, digamos, la SCPH no era proveedora de tobilleras en el mundo, digamos, ni en Centroamérica ni en el país. Sí, esa no es su giro de negocio, digo, por lo menos que yo estuviera claro. Y entonces, claro, hace 4 años ellos hacen después de una historia, digamos que podemos hablar desde el 2010 a hoy, pero digamos que esa contratación, que es una decisión que toman para que la SCPH sea la que gana ese proceso, también había concursado RACTA con un precio mucho mayor. Y bueno, lo cierto es que ninguna de las dos, ni ninguna empresa pública, Randall, cumple el tema de la participación sustantiva, porque claramente ninguno va a poder comprobar, a menos que usted invente que a partir de mañana compró tobilleras electrónicas y son suyas ahora y no de la empresa que la compró, claramente ahí hay un incumplimiento. ¿Cuál es el problema? Otra vez, si fuera el mejor precio, si fuera la mejor calidad y si fuera un proceso en el que no ha tenido o no se tuviera esos desperdicios de dinero, pues yo estaría aplaudiendo en lugar de estar aquí criticando y estar diciendo e insistiendo. Es una necesidad mía desde hace mucho tiempo, no es una cosa nueva. Y he venido diciéndolo desde el principio, que me parece que todo esto está amañado. Y es una barbaridad, que lo he hablado con todo el mundo, incluyendo al presidente de la República, incluyendo al sector privado, porque de ahí tengo que hablar con el sector privado, incluso hasta me etiquetan con que una empresa me pague y la otra no, y no, aquí nadie me paga nada. Yo tengo que reunirme con todo el mundo para entender qué es lo que está pasando. Sí me he reunido con SCPH, sí me he reunido con CESA, sí me he reunido con la ministra, sí le he dicho al presidente, sí le he dicho a todo el planeta que esta cosa está mal. Y en ese entendido, y la Contraloría también. Entonces, Randall, aquí lo que está pasando es que a través de esa excepción, estamos ante un desperdicio de recursos. Y no solo eso, estamos poniendo en riesgo la seguridad nacional. Para algunos, en otros países, eso sería, digamos, una pena capital. Aquí realmente no tenemos una costumbre en ese tema, pero estamos hoy es 19, el 26 se vence el contrato, este contrato, y lo que se ha pretendido, y ahora voy a explicar un poco más de ese tema, lo que se ha pretendido es extenderlo por 2 años más. Pero bueno, ya la Contraloría lo rechazó una vez, que fue la primera solicitud, lo rechaza, la justicia le apela y le pide que por favor, que por seguridad nacional lo extienda, y lo rechaza nuevamente. Y bueno, podemos ampliar ahorita por qué y tal. Sí, nada más profundicemos un momento en esto de la participación sustantiva del Estado, que a mí me parece muy interesante, pero me parece que es un poco complejo de entender. Y quisiera usar otro ejemplo que no sean las tobilleras. No sé, voy a inventarme una ridiculez, pero tal vez quede mejor explicado. Si el ICE necesita abrir un concurso para comprar copos del hielo, sirope y leche condensada, ¿ok? Y entonces resulta que participan 7 empresas coperas, ¿verdad? Pero se le ocurre, voy a poner el ejemplo de la SPH, de ir al ICE y decir, no, yo le vendo los copos, ¿verdad? Y entonces el ICE revisa, ¿verdad? Y resulta que la SPH le da los copos más baratos, ¿verdad? Lo de la participación sustantiva, Juan Pablo, si lo entendí bien, es que la SPH debería de hacer el sirope, la leche condensada y tener el carrito, digamos, y solo subcontratar el hielo. O sea, al menos el 50%, no decir, no tengo ninguna experiencia en hacer copos, entonces simplemente me gano el contrato y subcontrato a FEBE para que haga copos.
y entonces simplemente soy un peaje en la contratación. El espíritu de la ley era en el entendido de economía procesal. Entonces se lo voy a poner en términos, digamos, más prácticos. JASEC y el ICE. Si JASEC tiene planilla desocupada porque ha terminado un proyecto, o al revés, y el ICE necesita hacer un cableado, entonces puedes contratar de manera directa a JASEC de esa planilla, porque es su expertise, porque es su giro de negocio, y obviamente contratar con el procedimiento ordinario en el sector privado. Digo porque, digamos, es la planilla, porque además es, digamos, el giro de negocio, y porque además es más sencillo. ¿Me explico? Pero no, aquí lo que está pasando es que, por ejemplo, en factura electrónica, no hubo participación sustantiva. Entonces se incumple la ley porque claramente ellos no están haciendo, es más, ni siquiera cerca del 50%. Yo diría que la empresa subcontratante, la subcontratada, que es del sector privado, probablemente hagan el 80-90% de la labor. Y entonces ahí es donde está el incumplimiento legal, y a partir de esa realidad me parece que el artículo 2 se lo han pasado por todo lado. Aquí nos está escribiendo en Facebook, y le agradezco mucho, a don Oscar Saborío. Don Oscar Saborío es déjeme ver un segundo, don Oscar Saborío es el presidente de la Cámara Costarricense de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, y entonces le cuenta que el ICE también está haciendo una consultoría en diseño con todo y planos para otras entidades gubernamentales, y claramente no es su giro de negocios. Más allá, digamos, del ahorro procesal que usted nos explicaba, pero yéndonos a la pura lógica humana, don Pablo Heriberto, aquí ya hay un montón de preguntas de por qué, por ejemplo, Justicia no contrata de una vez a la empresa, porque tiene que pasar por alguien. Entonces, más allá, digamos, de la economía procesal, ¿de dónde surge, digamos, porque entiendo que es una excepción, pero de dónde surge la necesidad de hacer estos, yo le llamo un peaje, digamos, que usted tiene que pasar por ese para contratar a otro? Bueno, es toda una historia del 2010. La ley se aprueba en aquella época sin contenido propuesta inicial. En aquel momento se hablaba de $100 hubiera, imagínese usted la cantidad de plata que iba a significar eso, pero era entendible en aquel momento porque, bueno, usted arrancaba con 0 clientes, entonces tenía que montar todo, tenía que invertir, y era razonable que al paso del tiempo, digamos, usted fuera haciendo una recuperación, pero obviamente en el paso del tiempo también iba bajando el precio. No concluyó bien, ahí, digamos, podemos obviar eso, es una historia ahí, y después deciden usar el artículo 2, y SCPH y alguna gente hacen una investigación de mercados, ¿verdad?, para diferentes empresas, pero ¿qué es lo que pasa, Randall? Que con el artículo 2 usted se brinca todo el concurso, es muy rápido. Sí, ahí usted obvia todos los pasos de contratación administrativa, del procedimiento. Entonces se ahorra mucho tiempo, y se ahorra, digamos, burocracia en términos generales. Lo que pasa es que, insisto, si eso significara economía procesal, yo estaría de acuerdo, pero no es el caso. Entonces, para contestarle concretamente, lo que creo es que allí hubo, desde el inicio de esta contratación, eligieron el camino equivocado. Lo correcto era un concurso público internacional para atraer a los mejores de forma directa, y que todos cotizaran en igualdad de condiciones para tener al mejor y al más barato. Y a partir de que se comete ese error, no se quiere subsanar, se tiene una serie de inconsistencias
en aquel momento, yo no sé si usted recuerda, Randall, que SCPH y Ministerio de Justicia se enojaron y hubo un pleito en medios incluso, y habían ataques para allá y para acá, pero etcétera. Que no existe una utilización, y además al final lo que termina pasando, Randall, es que se detectan sobreprecios. Ahí quiero entrar ahorita, si usted me lo permite, en términos reales. Se empezó a hablar de $100, después bajó a 47, después de 47 bajó a 27, después a 17, ahora estamos en 12 y quieren dejarlo en 12, porque todo lo que se ha hecho es para extender dos años más el contrato, con la pantomima del contrato internacional que sale amañado para el actual proveedor. Don Pablo, a mí me consta, yo no tengo problema en explicar una y otra vez esto, pero el trabajo periodístico realmente es un trabajo metódico y científico, es decir, yo necesito confirmar con fuentes primarias las cosas que me siento a decir en un micrófono. Yo puedo confirmar que cuando hubo ese zipizape entre SPH y Justicia, que fue aquí, por cierto, en Matices también, después se hizo una reunión donde acudió el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, doña Marcia González, que era la ministra de Justicia, y la SPH. Y entonces la negociación ahí era que la SPH aceptó finalmente cambiar la tecnología que venía usando, ¿verdad? A cambio, y eso le plantearon a la ministra, le dijeron, ¿usted pensaría, ministra, ampliarnos 2 años el contrato mientras sale una licitación internacional? Y la ministra González dijo no. Yo le admito que aunque yo la cuestioné mucho, pareciera que el tiempo le ha dado la razón a doña Marcia en varias cosas. Pero una de esas cosas es que ella se va del Ministerio de Justicia después, don Pablo, y entonces llega y resulta que esa licitación internacional, porque todos sabíamos que el contrato se vencía, empezó a atrasarse por parte de Justicia. ¿Ok? Y se empezó a atrasar y esperó a que tuviera el agua al cuello. ¿Qué información tiene usted de esa espera adrede, digamos, podría ser, que hizo Justicia para tener el agua al cuello, para ampliar 2 años el contrato, renovar necesariamente el contrato con la SPH? Bueno, yo creo que ahí hubo un pleito mayor en términos de que también pareciera que el primer proveedor de SCPH no le cumple. Y entonces ahí hay un pleito en el que se pelean entre ellos dos, ¿verdad? El socio, el que hace todo, se pelea con la SCPH por incumplimientos y se empiezan a atacar entre ellos, y entonces SCPH se va a buscar a otro cliente, a otro proveedor, perdón. Entonces en ese interín, me parece, es lo que la ministra justifica diciendo que estaban aprendiendo, lo cual es injustificable en este tipo de tecnología, porque usted puede pedir una prueba de concepto y simplemente no hay que aprender nada, simplemente usted pone las condiciones en el cartel, hace una prueba de concepto y listo. Perfectamente se puede hacer. Entonces sí, efectivamente, Randall, yo creo que adrede perdieron 8 meses en sacar el concurso internacional. Yo me reuní con la ministra, si mal no recuerdo, hace 2 semanas en mi oficina, y ella me decía, mire, es que ya va a salir el cartel internacional, y yo lo que quiero es que se extienda hasta que termine el contrato internacional, el concurso internacional, y lo que necesitamos es eso pero ministra, ¿por qué se tardó tanto tiempo? Lo que no entiendo es por qué. Me dice, no, es que nosotros estamos aprendiendo para no tener errores en el cartel, para que el cartel tenga las mejores condiciones y para poder escoger al mejor. Y bueno, eso suena muy bien, pero pasó el tiempo y nos dimos cuenta que no fue así. Porque, por ejemplo, Randall, esto yo lo dije ayer en el plenario y lo he estado diciendo en medios y lo repito aquí, el cartel establece un peso del dispositivo y resulta que establece 130, y ahí viene cuánto es lo que pesa el dispositivo hoy que está en operación. ¿Cuánto? 128. Entonces,
Es decir, yo creo que es un tema de un traje hecho a la medida. Ahí limitan a todos. Si estamos hablando de un concurso internacional, no ponga límites, para que todo el mundo literalmente venga a hacer la oferta del producto, y puede ser que sea más pesado y que tenga un material más cómodo, puede ser que tenga que sea más liviano y tenga servicios adicionales. Esa es precisamente el espíritu del concurso internacional, que toda la industria pueda venir a hacer la cotización y que el país tenga lo mejor de lo mejor. Pero bueno, con esa limitación, bueno, ya ahora salió a decir que ya le iban a quitar, bueno, qué dicha, porque si no, no serviría para nada el concurso internacional. Mejor hacen una nueva, hacen un nuevo abuso del artículo 2 y continúan en este chorizo. Pero digamos, yo espero, Randall, porque digamos, hay que decirlo así con todas las palabras, ayer se aprobó la extensión del contrato, pero solo una. Y yo lo dije ayer en el plenario y lo repito aquí. Lo que va a pasar es que ahora Justicia va a ir a decirle a la Contraloría que le extienda el contrato. Pero si la Contraloría rechaza nuevamente esa extensión, a mí me parece que la ministra de Justicia debe renunciar o el presidente debe removerla, porque es una irresponsabilidad que se hayan perdido 8 meses en que se atrasó el concurso y entonces, pobrecitos, entonces ahora sí extiendan el contrato porque si no los reos no se pueden devolver. No, perdonen, esto no es jugar casita, aquí no estamos ante una cosa menor. Yo creo que hay que tomarlo con seriedad. Es un tema de seguridad nacional y es un tema de también el prestigio de Costa Rica. Sí, de hecho, la respuesta que le hizo la Contraloría a la apelación de la ministra de Justicia el pasado 4 de febrero es de antología. O sea, realmente yo pocas veces he visto que la Contraloría pegue una regañada de ese tamaño. Textualmente dice la Contraloría, porque aquí nada más voy a retomar algo que dijo don Pablo. Justicia le pide a la Contraloría que le extienda el contrato con ASPH mientras hace el concurso internacional. La Contraloría le dice no. Primero, porque está incompleto. Segundo, porque usted no tiene plata para eso. Usted no señaló nunca recursos para hacer eso. Y entonces la ministra sale en medios de comunicación diciendo es que esto es peligrosísimo, no sabemos qué hacer con los privados de libertad que hoy tienen tobilleras electrónicas, y plantea esa apelación. En esa apelación, la Contraloría dice, es necesario señalar, dadas las declaraciones de las autoridades de ese ministerio sobre el tema, que la correcta planificación, la oportuna presupuestación de un contrato público es responsabilidad exclusiva de la administración, es decir, suya, del ministerio. Pretender que severos problemas en esos aspectos de la gestión deba solventarlos ahora la Contraloría, siendo una gestión tardía, a unas semanas de vencer el contrato, e incompleta porque no tienen dinero, no es pertinente. Yo lo veo explicándomelo con mucha calma, don Pablo, pero realmente pareciera increíble que durante 8 meses pareciera que se les olvidó que venía el vencimiento del contrato, que es el domingo, el 28 de febrero, y de este domingo en 8, y que ahora todos tengamos que correr y taparnos los ojos para que hagan las cosas a la carrera y salga beneficiada una empresa pública que es la SPH, porque no hicieron nada en 8 meses. Yo sé lo que le dijo la ministra, pero ¿qué ha averiguado usted? No, es que yo lo que creo es que todo esto está están conectando para que eso suceda así, pero además me termina de convencer cuando hacen ese contrato, ese cartel internacional, poniendo esas condiciones. Básicamente le hubieran puesto solo Woody y ya es el mismo proveedor que tiene actualmente el SPH y ya no nos complicamos. Lo que pasa es que, bueno, ya en lugar de que intervenga la Contraloría, la que debería intervenir es doña Emilia Navas, porque realmente esto es descarado. Sí, esto es un descaro que no tiene ninguna lógica. Y yo, Randall, ahí se lo pongo así. Digamos, cuando yo le pido, además, porque hay una cosa que no he mencionado, cuando yo pido la primera vez especificaciones de esto, información, me alegan confidencialidad. Oiga usted, no me dejan revisar el cartel, el contrato, ni el expediente.
porque dicen que es confidencial. Bueno, revisando, claro, es confidencial la información de los reos, y yo no estoy pidiendo eso. Yo estoy pidiendo la información de la contratación. Y es pública ahora, y he tenido acceso, y he sabido todo lo que he sabido, y he leído y todo lo que he leído, porque alguien presentó un recurso de amparo y lo ganó, y a través de ese recurso de amparo yo pude acceder al expediente. Pero esto lo han manejado en en el rincón más escondido de todos, y obviamente con un olor de que si los diputados del PAC estuvieran en oposición, estarían pegando gritos, alaridos y diciéndonos ladrones al gobierno que fuera, carebarros y todo lo que como antes lo hacían. Pero bueno, como ellos son otra cosa, entonces no hay que cuestionar nada. Y ese es el tema. Aquí no se ve bien, Randall. Por ningún lado que usted lo vea, se ve bien. Y realmente me parece que es un problema. Ok. Cuando usted habló con la SPH, ¿verdad? Que es una de las beneficiadas de esto, porque entonces, digo, lo que justicia está haciendo es decirle, no, sígale pagando 2 años mientras terminamos esto. Cuando usted habló con la SPH, ¿cuál es la explicación de ellos? Porque la ministra dice, estábamos aprendiendo. ¿Y la SPH tiene alguna explicación, don Pablo? Bueno, ellos lo que me dicen es que estaba bien, que se había bajado de $17 a 12, que ya eso era un gran avance, y que además ellos están de acuerdo en el concurso internacional, de claro, porque el cartel además está estableciendo sus límites, y sí, iba a ganarlo de cualquier manera. Pero bueno, ellos me alegan que no hay ninguna cuestión ilegal. Yo sigo creyendo que sí, porque no hay un cumplimiento de la participación sustantiva, y eso la Contraloría tendrá que determinarlo. Es más, ya lo insinúa ahí en esa resolución, y ya lo ha indicado, y ya hubo un proceso administrativo que irá al contencioso, y que al final de los años, digamos, ya yo estaré probablemente en el último proceso de la finca, y ahí le tuitearé a Randall etiquetándote, ves que terminó como habíamos hablado, que efectivamente no hubo participación sustantiva, pero ellos alegan que sí. Y entonces, a ver, yo aquí, Randall, yo no quisiera que lo cataloguen como una persecución a la SCPH. Yo lo que simplemente quiero es que sea el servicio más barato y el mejor, del que sea. Si la SCPH lo logra, en términos reales, pura vida. Nice, eso es lo que se quiere. Pero Budi tiene un contrato en condiciones parecidas, similares, en cantidades similares en Colombia, a $6.50 tobillera, no 12. Y entonces yo puedo entender que aquí hay un costo más alto, y puedo entender que este país es más caro, pero digamos el doble sí está un poco jalado, ¿verdad? O sea, y yo lo que entendería es que hay algo más de fondo que quisiéramos saber. Ok, permítame hacer una cosa. Últimamente me entretiene mucho hacer esto. Y grafiquemos lo que estamos hablando. De hecho, un día de estos alguien me dijo que no lo hiciera porque la gente que estaba en radio no lo seguía. Lo entiendo, yo voy a ir explicándoselo a la gente que está en radio, pero para la gente que nos observa, digamos, está el Ministerio de Justicia, y estoy haciendo una presentación, y el Ministerio de Justicia en primera instancia, ¿verdad? Hace un concurso que lo gana entonces la empresa de servicios públicos de Heredia. Pero como todos sabemos, la empresa de servicios públicos de Heredia no hace tobilleras electrónicas, ni gestiona, ni tiene una experiencia en esto. Entonces tiene que subcontratar a una empresa que sí tiene experiencia. Y en ese caso, digamos, subcontrata entonces a otra que se llama, porque creo que todavía existe, solo que ya no está el contrato, se llama CESA. Ok. Lo que don Pablo nos está contando es que después primero eran CESA y la SPH, primero juntas, amigas, contra Justicia, contra CESA. Lo cierto es que al final del día, CESA queda fuera de todo esto y se anula. Pues se anula, no se vence y ya no se le renueva a ella,
No, se rompe el contrato con CESA y va a ser una nueva. Y entonces, esta nueva que se va a hacer se llama Budi. El contratante, perdón, que hizo, la contratación que hizo la SPH después de CESA y que está dando en este momento los servicios es Budi. ¿Es así, don Pablo? Correcto. Correcto. Nada más ayúdeme cómo se escribe. Se escribe así, Budis. Budi, con hasta la I. Así. Ok. Y entonces ahora, este contrato con Budi, con Budi, déjeme cambiar de conexión a ver si soy yo el que se le dio el internet. Vamos a ver. Ok, ahí cambié de conexión. Yo esperaría que ahí me escuche mejor. Ok, esta empresa, este contrato con Budi con la SPH, vence el 28 de febrero. Ok. Ahora bien, ¿cuál es el camino? Don Pablo, ¿usted me puede repetir lo que me dijo? Porque creo que se me le dio el internet a mí o a usted. No. ¿Sí me escucha bien? ¿Aló? Hola, ahí yo le escucho bien. ¿Usted me escucha a mí? Sí, señor. ¿Me estaba diciendo algo? Sí, entonces, para empezar, no fue un concurso, ¿verdad? Lo que se hizo fue la excepción del artículo 2, se preguntó a entes públicos si podían hacer, y ese SPH cobró más barato en aquel momento que el RAXA, ¿verdad? Entonces, después de camino se queda CESA, porque hay un pleito ahí, yo no sé qué fue lo que pasó, o si hubo incumplimiento de CESA, y eso tendrá que, si hubo incumplimiento de ahí, pues también está bien, y si incumplió, no pasa nada. Y después se cambian a Budi. Entonces, yo lo que he indicado es que lo correcto es que Justicia haga una contratación de emergencia entre los proveedores sin intermediario y que se brinca el intermediario. Que quitemos a la SPH. Claro, porque realmente ahí ¿qué hace ese SPH? Díganme ustedes. De cobrar para pagar, cobrarle a Justicia para pagarle a Budi. Sí, y eso es en el escenario, voy a decirlo, de por sí. Ya de por sí, aquí he entrado en gastos o repartir comisiones. O sea, es que sí, no hay una manera, digamos, de entenderlo y explicarlo de una forma distinta, ¿verdad? Yo lo que he indicado es que lo que sería correcto es un concurso. Bueno, inicialmente era un concurso internacional, eso debió haber sido sin usar el artículo 2, pero bueno, dadas las circunstancias, se hace un decreto de emergencia porque es un tema muy, muy sensible. Después de ese concurso, de ese decreto, se hace un concurso directo entre los proveedores y gana el más barato, el que sea, el más barato y el que dé calidad. Ok, entonces. Y entonces se hace el concurso internacional. Dice la colega Ginés Rodríguez, que es la jefa de prensa de la empresa de servicios públicos de Heredia, dice: hola Randa, la razón de que Budi sea más barato en Colombia es por la cantidad. El piso en Colombia empieza en 2,000 tobilleras, aquí en Costa Rica empiezan 200. Y que eso tiene que ver porque en Colombia actualmente tiene 5,500, aquí 1,800, y que eso influye en los costos, don Pablo. No sé si quiere referirse a eso que Ginés muy amablemente nos escribe. Claro, en el día 1 sí, pero es que Budi entra ya cuando había más de 1,500. Entonces no es cierto. Si fuera en el día 1 sí, pero no es así. De que uno podría entender que al principio sea caro, pero porque hay que sostener la inversión y digamos, yo no soy experto en esto, pero por todo lo que he visto, uno podría entender que a partir de 500 tobilleras ya hay algo de, digamos, de ingreso, ¿verdad? Pero ya están a más de 1,500. Puedo comprender
que es el doble allá. ¿Escucha, Randall? Sí, sí, ahora sí, lo que no tengo claro es a quién se le está bajando el internet, don Pablo, si usted o a mí, creo que es a usted. Sí, de hecho ahí Zoom me está avisando, el ancho banda de red de Pablo Heriberto es muy bajo. Será, perdón, que arreglemos esto al aire, pero ¿será el lugar en el que está don Pablo? ¿Estará muy lejos del router, algo por el estilo? Sí. No, es que estoy pegado desde mi teléfono, no tengo router estable, entonces no sé si me llama por teléfono y si continuamos por teléfono. No, está bien, dejémoslo así, digamos, yo no la hemos jugado bien, pero no importa, porque lo veo bien, el problema es en el audio, digamos que a veces se corta. Si tuviera otro teléfono, lo que podemos hacer es que me lo mande por mensaje el otro teléfono, yo lo llamamos al otro teléfono, lo escuchamos por teléfono, pero lo seguimos viendo a través de Zoom, porque si no es muy aburrido verme a mí todo el programa. Déjeme, si ahorita en una pausa intentamos a ver si me prestan el teléfono de acá. Ok. Bueno, lo que iba a entrar es que entonces, lo que don Pablo Heriberto denuncia es que no solo se ha trazado este tema de hacer el concurso internacional para automáticamente forzar a la administración a renovarle o ampliarle, perdón, a la SPH por 2 años, sino que en el concurso internacional, ¿verdad?, hay características del cartel que hacen que gane Woody. Pero yo tengo una pregunta, ¿es para que gane Woody o para que gane la SPH? Es decir, la SPH va a participar también en el contrato internacional con Woody. Podrían hacer un consorcio, o igual si gana, me imagino que algo estará ahí de por medio, no lo sé, estoy pensando mal, pero otra vez, ¿para qué ponen el límite? Esa es mi pregunta. ¿Para qué sacar un cartel con ese límite? Y además ni colorados se ponen. Tal vez hubiera puesto 150, no sé, tal vez pudiera ser un poco más disimulado, pero no fue así. Claro, es que el detalle de lo que nos comentaba don Pablo, y a mí realmente me parece muy interesante, el peso del dispositivo nunca ha sido un tema de discusión, ni en la administración anterior ni en esta. Es decir, el tema de discusión siempre fue si eran seguros, si se podían romper, si el brazalete era lo suficientemente grueso. Esa era la discusión. El tema de discusión nunca fue el peso. Y entonces de ahora de un momento a otro, el tema del peso es un tema, se vuelve un tema del peso. Y entonces el concurso internacional dice, el cartel, que tiene que pesar menos de 130. Y resulta que el de Woody, entiendo, don Pablo, por lo que me dijo, es el único que pesa 128 gramos. Entonces usted lo que siente, es su percepción, es que además de haber atrasado el concurso internacional, está hecho a la medida para beneficiar a Woody, don Pablo. ¿Es eso? Así es, los costarricenses juzgarán. A mí me parece que hace como pato, camina como pato y hace pac. O sea, no hay forma de que no sea un pato. Me parece que está absolutamente dirigido. 2:44, don Pablo, hagamos una cosa, vamos a hacer hagamos la pausa comercial. Usted me dice si me avisa por ahí, por WhatsApp, si le prestaron el teléfono de ahí, si no vemos cómo nos la jugamos un toquecito, y entonces continuamos con el programa. Son las 2:45, nada más, eso sí, piense la canción en esta pausa porque ya después no hay otra. Entonces ahora al final me dice la canción, pero va a ser sin pausa. 2:45, vamos a la pausa comercial y regresamos. Son las 2:51 p.m, ya mejoramos la conexión con don Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Necesito leerle algo que manda la SPH, varias cosas que manda la SPH, don Pablo. La SPH dice, primero que ellos ni siquiera tienen certeza de qué va a pasar el otro domingo. Y segundo, dice, es que nos preocupa la insinuación del diputado, porque cuando usted dice la SPH lo que hace es pagar comisiones,
lo que está afirmando no es una aseveración propia del ejercicio de su cargo en el plenario legislativo, y es muy delicado y hasta motivo de una demanda por injurias, don Pablo, dice la SPH. Yo dije que suponía, pero bueno, o sea, yo estoy diciéndolo, no lo puedo afirmar ni siquiera. Es lo que uno piensa, lo que piensa cualquier persona. Ok, entremos, volvamos a explicar lo último que nos explicó, don Pablo, porque fue donde nos quedó algunas cosas a la mitad. Entonces, el concurso internacional, el texto, el cartel del concurso, usted lo que supone es que está hecho a la medida de UDI. Sí, porque lo que establece es una medida de 130 como máximo, y el proveedor actual tiene 128. Entonces, sí, básicamente no hay como mucho donde perderse. Ahora, si quitan eso y algunas otras cosas que han objetado, me parece que el concurso pues tendrá validez y tal. Lo que es cierto es que en el 28 de febrero sí hay algo cierto. La Contraloría rechazó la extensión del contrato. Yo no sé si Justicia ya mandó a pedir la ampliación, y yo no sé si la Contraloría lo va a ampliar. Puede ser, eso es una posibilidad. Mi teoría es que no. Y si esa teoría es cierta, yo creo que en consecuencia la ministra debería salir. Ok, me ha quedado claro, no hoy por usted, pero quisiera hablar de eso porque un día de estos un juez lo reafirmó, que simplemente por el hecho de que, por ejemplo, el 29, iba a decir, el 1 de marzo amanezcamos sin contrato, un juez no puede volver a la cárcel a todas las personas a esas 1.800 por un error que no es adjudicable a ellos, don Pablo. Sí, correcto. Se ha indicado que además sería un retroceso y que además en materia penal no es viable. Yo creo que tampoco hay condiciones para que se reciban a esas personas, y por eso yo insisto, esto es un tema de seguridad nacional, más allá de las suspicacias que se levantan, o si yo le caigo mal o bien a alguien, o si ya me están amenazando con demandas por lo que ese mensaje que le están enviando a usted, y que yo no tengo ningún problema de afrontar lo que haya que afrontar, porque aquí está claro y transparente todo. Yo estoy diciendo las cosas que están en documentos, y que lo que he insinuado es que todo parece un modus operandi, y en ese entendido, Randall, el problema que se tiene en Costa Rica es que el 28 se apaga. Si el 28 a medianoche se apaga, a menos que la Contraloría amplíe el contrato. Y eso es lo que han estado conectando, me parece, llegar al extremo de llevar a la Contraloría al extremo final, ¿ya?, de que no hay manera de que no se extienda. Y me parece una irresponsabilidad, porque si el concurso hubiera salido hace mucho tiempo, ya tendríamos al más barato y al mejor, el que sea. Ahora bien, en un término más de control político, don Pablo, metiendo este tema adentro, ¿qué le ha parecido la gestión de la ministra Salazar en Justicia? Bueno, yo creo que ella hereda un problema. Yo le dije a Fiorella en mi oficina que me parecía que ella estaba en la oportunidad de enderezar algo que desde el principio estaba doblado, o que parecía doblado, y que ella tenía la oportunidad de realmente hacer un cambio. También se lo dije al presidente de la República, pero bueno, han sido insistentes. Yo reconocer que después de esa reunión ella aceleró el tema de salir al concurso internacional, pero ya tarde, es decir, todo en el entendido de que va a haber una ampliación. Entonces, de ahí es que es una seguidilla de temas que realmente uno no comprende con facilidad. Y no sé por qué ella no ha querido hacer lo que tenga que hacer.
En el tema de estas gestiones, porque por supuesto que ya me estuvieron diciéndome que nos van a pedir la copia del programa, que no, evidentemente no tengo ningún problema con la copia del programa, pero además la grabación del programa queda en Facebook intacta. Ahí estaba el mensaje de la SPH quejándose directamente de sus palabras, don Pablo. Yo quiero preguntarle si usted ha recibido lo que podrían considerarse presiones en medio de esta investigación, porque me consta que algunos dicen, no, es que Cesa es la que le pagaba a don Pablo Heriberto, por eso en algún momento estaba contra la SPH y ahora que Cesa ya no está en la obra, entonces se está vengando con la SPH, don Pablo. Hay memes que me han hecho de que César me paga a mí y han circulado, y don Alan me ha mandado una serie de mensajes extensos que tengo aquí guardados. Vea, yo me metí en esto porque tengo un interés genuino de que las cosas se hagan bien, y realmente yo aquí lo que me mueve es un interés nacional de que haya transparencia, y bueno, siempre se tienen consecuencias. Yo no tengo problema que hagan lo que tengan que hacer. Yo tengo la conciencia absolutamente tranquila. Y aquí el que genera dudas y no las ha explicado es esto que está sucediendo. Que repito, si el PAC no estaría en gobierno, estarían tirando las curules ahí. Yo no sé cómo, porque no se pueden arrancar, digamos, esas nuevas, pero los micrófonos y esas mamparas estarían allá guindadas en el escudo del drama que estarían haciendo, porque a todas luces es un problema. Y entonces, aquí, Randall, yo lo que creo es que al final, yo también al principio ataqué el tema de tubilleras en general. No me ha importado si es esa, si es BUE, si es SPH, si es Raxa, si es el ICE, si es quien sea. Es que huele mal, que está mal estructurado, que se usó y se abusó del artículo 2, que hay sobreprecio, que hay intermediario, que no hay participación sustantiva. Es decir, yo no sé qué es lo que más quieren, o que yo me calle porque tenga miedo. No, yo tengo perros, no tengo que comprar. Don Pablo, usted ahora, porque alguien dice por aquí en Facebook, lo que pasa es que perdí el hilo porque hay muchos mensajes, que bueno, que es muy lindo quejarse, pero que ¿cuál es la solución? Yo sé que ya me la dio, pero estuvo un poco interrumpido por el internet. ¿Qué es lo que usted propone para que pase a partir del próximo domingo, entonces, don Pablo? Yo lo que creo, de lo que he sugerido desde hace mucho tiempo, y lo sugerí con más énfasis cuando la Contraloría rechaza la ampliación, es que se hiciera una contratación de emergencia con proveedores directos, sin intermediarios. Hay varios proveedores que pueden dar el servicio, y que gane el más barato, y el de mejor calidad. ¿Cuál sea? No lo sé. No me interesa que sea uno en específico. El más barato y el que tenga calidad en términos del servicio. Obviamente yo hubiera querido que el concurso internacional saliera antes y no estar contra el cacho, pero claramente estamos contra el cacho, y efectivamente me parece que ha sido conestado. Si eso tiene consecuencias, es que, Randall, yo no sé, otra vez camina como pato, hace pac, es un pato. Son las 3 de la tarde con 3 de la tarde con un minuto. Dice Donald Madrigal que es que a mí me duele que se destapen los chorizos del PAC, porque soy un comunicador igual de corrupto que el PAC y por eso ataco a quienes intentan limpiar al país de la desgracia PAC. Bueno, yo no sé si don Pablo se ha sentido atacado hoy por mí, más bien yo he intentado explicar o ampliar un poco los argumentos que plantea don Pablo Heriberto, pero sí me interesa, y sería yo muy chapa si teniendo un diputado, además tan polémico como don Pablo, no lo abordo, es que él decía, bueno, es que si esto pasara en un gobierno de otro partido, el PAC estaría tirando las curules. Es probable, don Pablo, pero no hemos aprendido ya en 7 años, y se lo he dicho a funcionarios del PAC, del doble rasero con el que el Partido de Acción Ciudadana mide las cosas, una y otra vez. Yo lo he indicado en redes sociales siempre. Ellos tienen 2 reglas: la regla para medirse a ellos y la regla para medir a los demás. Cuando ellos hacen una cosa es absolutamente transparente y es heroico, es lo mejor que le ha pasado a Costa Rica, es maravilloso.
pero cuando lo hace otro, o cuando lo hizo otro, o cuando alguien cuestiona, o es un ignorante, o es un corrupto, o está pagado, o es injurioso, o lo que sea, pero de ahí son perfectos. El resto somos todos defectuosos y mal pensados y todo lo que quieran. Pero realmente, pues esa es la labor que me tocó, Randall. Yo no soy un diputado de gobierno, yo soy un diputado electo por la provincia de Cartago, por una carta ideológica social cristiana en la que creo, en la que le fui a ofrecer a los cartagineses, que no es la del gobierno, y por lo tanto me toca hacer este peso y contrapeso. Es mi responsabilidad ir al plenario y hacer lo que el gobierno diga y callarme cuando el gobierno me lo diga, o porque me amenaza SSPH, o porque mañana me van a demandar. Mire, perdóneme, pero yo para esa gracia mejor no, para esa gracia mejor me quedo en la finca y ya no pasa nada, pero de eso se trata. Claro, a mí realmente no sé, cuando yo veo para atrás este proceso de las tobilleras electrónicas, yo tengo que aceptar, y no me duele prenda, que pareciera que el tiempo le ha dado, yo creo que el tiempo le ha dado la razón a doña Marcia González de las observaciones que tenía al final. Yo fui uno de los que la atacó fuertemente, no la ataqué, perdón, uno de las que la cuestionó fuertemente a doña Marcia González, pero realmente después del tiempo pareciera que el tiempo le está dando la razón a su posición. Pero a mí me preocupa una cosa, aún el 28 de febrero, aunque esa contratación de emergencia, aunque le siguieran a usted el argumento, don Pablo, y se hiciera la contratación de emergencia, a un cambio de nuevo, el cambio de nuevo proveedor duraría un montón de meses, porque habría que cambiar brazaletes, plataforma. La última vez que hicieron un cambio duraron 3 meses haciendo ese traslado entre CESA y Budi. Pareciera, no lo quiero, y voy a usar una palabra muy cartaga, no lo quiero ahuevar con esto, lo que le digo es que pareciera que la única opción es poner contra las cuerdas la institucionalidad y prorrogar unos meses la SPH. Eso es lo que estaba conectado desde el inicio, desde aquella reunión, probablemente en casa presidencial, o después, o un poquito después, pero eso es lo que parece, es que se perdió demasiado tiempo en hacer el concurso, y de ahí eso es lo que parece. Ahí realmente, Randall, yo lo que creo es que efectivamente están llevando hasta el extremo a la Contraloría para ampliar el contrato. Y bueno, no tienen que hacerme caso. Además, yo creo que ya no me pueden hacer caso porque no hay forma con tan poco tiempo de hacer lo que yo sugerí hace ya más tiempo. Don Pablo, está bien, bueno, yo creo lo mismo, perdón, pero conociendo, yo he conversado muchas veces con ella al aire, a la Contralora General, conozco la institución porque la cubrí muchos años y realmente, se lo digo, me cuesta creer que sintiéndose contra las cuerdas al propio, la Contraloría le afloje a justicia. Yo por eso dije, y repito, yo creo, mi teoría, y otra vez seguro ahora dicen que yo estoy pagado, no sé, y que me van a demandar por lo que voy a decir, pero si haces esto, yo creo que no lo va a extender, y que en ese acto Fiorella Salazar tiene que irse. Eso es lo que tiene que pasar. Esa es la consecuencia política. La consecuencia política es si la Contraloría no lo extiende, la ministra de Justicia tiene que irse. Y en la práctica, ¿qué hacemos? Digo, yo sé que a usted no le toca solucionarlo, pero es un problema país. En la práctica, ¿qué hacemos? Porque el lunes amaneceremos, el lunes de la otra semana, sin contrato, sin control de tobilleras, con 1,800 personas con control de tobilleras que podrán hacer lo que quieran porque nadie las va a monitorear. Digamos, entiendo la consecuencia política, tendrá que irse, dice usted, la ministra de Justicia, pero en la práctica, ¿qué hacemos? Porque tampoco los podemos devolver a la cárcel. Yo indicado que cada día que pasa es más complicada la solución. Probablemente se tendrá que hacer una extensión de algunos meses de lo que exista, y tendrá que ser con SSPH y con Budi, no queda otra. Vamos a ver hasta dónde va a llegar la Contraloría. Yo creo también y coincido con usted en que no debería por qué aflojar, y además las dos resoluciones que ha sacado son bastante extensas y fuertes
como para que cambie criterio. Era decir, no era solo el contenido presupuestario lo que faltaba, eran más cosas. Eso es lo único que se arregló. Lo único que se arregló es el contenido presupuestario. Todo lo demás existe y se mantiene. Entonces no hay ninguna, digamos, lógica legal para desaparecer todo esto y decir que no. Entonces, sí, Randall, estamos en un problema de seguridad nacional sin parangón. 9 responsabilidades, 5 pisos. Y entonces, efectivamente, no puedo callarme ante este problema. ¿Cuál es la solución? Ya yo sugerí un mecanismo, hay que encontrar otro. Probablemente sea la extensión de 3 meses y a los 3 meses hacen otro drama y que 3 meses más y terminan haciéndolo 2 años o hasta que termine el concurso internacional, si es que lo continúan o no se cae y dura año y medio por esas inconsistencias en el cartel. Entonces, ese es el tema. Estamos ante un problema en el que al final, ¿quién es el que pierde? Costa Rica. Sí, yo no sé, yo esperaría, lástima que no estuvo hoy con nosotros, se lo hubiera preguntado directamente, pero yo esperaría a la ministra, digamos, pensando en una salida alterna en estos días, que podría ser una extensión de 3 meses o mientras se hace un contrato de emergencia o lo que fuera, digamos, pensaría en eso en lugar de insistir con una prórroga por 2 años ante la Contraloría, que no se lo va a pasar, por lo menos previsiblemente, ¿verdad? Porque claramente el as público, por lo menos que ha señalado doña Fiorella, es de ¿y qué hacemos? Porque estamos con el agua hasta el cuello. Sí, provocado por ella, bueno, por el ministerio. Pero bueno, yo lo que creo es que tal vez sería viable una extensión más acotada para sostener el servicio y no tener el problema. Y eso, pues, obviamente yo no estoy de acuerdo, pero toca. Sí, no, bajo protesta uno puede aceptarlo como costarricense. Es decir, no tiene que ser aprobado por mí. Yo no soy nadie para decir si eso es así o no. Lo que quiero decirte es que todo apunta a que eso es lo que buscaban y entonces salieron con la suya. Don Pablo, ¿a quién le toca investigar qué pasó aquí? Digamos, porque ¿sabe por qué se lo consulto? Porque a mí me consta que en esa reunión en Casa Presidencial, donde la SPH fue y le aceptó a doña Marcia, le dijo, bueno, está bien, le vamos a cambiar la tecnología como usted pide, pero agregaron una cosa, y esto lo logré confirmar con 2 fuentes en la reunión. Y usted, ministra, pensaría esa fue la frase que utilizaron, pensaría en prorrogarnos durante 2 años el plazo mientras se hace el concurso internacional. La ministra dijo que no había manera de hacerlo, que no, y se empezó a trabajar en el cartel internacional. Lo que yo no logro conceptualizar o no me lo logro explicar en mi mente, y creo que usted es la primera pregunta que le planteó a la ministra de Justicia, es, bueno, ¿qué pasó entre la salida de doña Marcia, donde ya iba avanzado el cartel, ¿verdad?, a el mes pasado? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no siguió avanzando? Estaban en la escuelita de tobilleras, según las palabras de ella. Estaban aprendiendo para hacer un cartel bien hecho. Eso fue lo que me dijo. Y es realmente sorprendente. Pero ¿a quién le toca investigar eso? Ya no voy a usar la otra palabra para evitarme agregar más, pero eso es decir, ahí lo que toca es una investigación de doña Emilia y de la Contraloría, incluso en el tema de participación sustantiva, por ejemplo, y también, este es un caso que es menos complejo que muchos de los que han tenido, digamos, muchísima publicidad. Sí, yo no sé, la verdad, no tengo idea si el Ministerio Público está investigando este tema. No sé que hubo una investigación legislativa respecto a este tema, pero antes, no sé si eso incluye lo que está pasando hoy, o si hay una investigación, o si la Contraloría General podría trasladarle al Ministerio Público parte de lo que está pasando hoy, porque yo creo que alguien debería investigar qué pasó en esos 8 meses, porque, insisto, lástima que doña Fiorella no está hoy, ojalá pueda estar en los próximos días, para entender ese proceso de aprendizaje que le dice a Juan Pablo, para qué fue, ¿verdad? Porque
porque pareciera infructuoso. Siguiendo la línea argumental de que muchas veces el Partido de Acción Ciudadana, yo lo insisto, en oposición es una cosa y en gobierno es otra, no hablemos solo de las tobilleras, don Pablo, es que incluyamos un par de temas más, si le parece, en estos últimos minutos. El proceso de vacunación, por ejemplo, ¿verdad? Sale un informe de auditoría antier durísimo, dándonos la razón a los que cuestionábamos de alguna manera la logística del proceso de implementación, la convención colectiva de Recope, por ejemplo, y muchísimos manejos en algunos otros temas. Creo que salió un día de su familyrueda.com que publicó una deuda del ministro Garnier con Hacienda. Si este fuera un gobierno de otro partido político, la reacción hubiera sido que arde, es decir, no es solo las tobilleras, en términos generales, ¿dónde está la presión? Bueno, y además la gran cantidad de plata que se recogió, por ejemplo, con restricción, ahí la cantidad de combustibles que se han repartido y que hay cosas que van a ir saliendo están saliendo una serie de inconsistencias grandes, Randall, y que además se tienen en el tiempo. Yo no sé qué es lo que pasa, se meten como en un limbo, y de ahí resulta que las pavas le tiran a las escopetas, entonces el irresponsable es uno, el necio es uno, el pagado es uno, y el corrupto es uno, porque a todas luces se ve que no tiene ninguna lógica ni sentido común, pero no pasa nada. Y entonces, yo creo que aquí yo le hago un llamado con el gran respeto y cariño y confianza que le tengo a doña Emilia para que realmente active lo que tenga que activar. Estos son temas que digamos, generan sospecha y que deberían de investigarse. 3:14 p.m. Creo que he agotado las preguntas que tenía sobre el tema de las tobilleras, don Pablo, pero insisto, sería yo muy chapa si no le pregunto algunas cosas, teniéndolo usted en matices hoy. Le toqué de taquito el tema de la vacunación, pero voy a tocárselo de frente. ¿Qué le pareció el informe de auditoría de la Caja? Hubo problemas de priorización gravísimos, y hay algunos otros. Lo que pasa es que a veces criticar a los gestores de salud en Costa Rica pareciera ser traidor a la patria. ¿Pero qué le pareció ese informe de auditoría? Bueno, yo no lo vi con detalle, voy a ser muy honesto, no he estado en ese tema, pero de entrada me parece, Randall, que sí ha habido más problemas que la priorización. Es decir, también ha habido desperdicios, han habido vacunas perdidas, han habido vacunas que se han desperdiciado por mal manejo, y realmente es lamentable. Yo creo y confío en que se pueda hacer una mejora sustancial, y que además, lo voy a decir con todas las palabras, si hay alguna posibilidad de habilitar al sector privado para que ellos puedan tener vacuna, sería también maravilloso para llegar más rápido a la inmunidad del rebaño y que nos aceleremos todos, ¿verdad?, en el proceso de la pandemia. Yo sé que eso está ahora con prioridad a los gobiernos, pero entiendo que hay algunos esfuerzos en el sector privado para que eso suceda, y eso me parece que más allá del control político, que prometo revisar ese informe y tener mayor criterio para opinar, lo que urge es que nos pongamos serios y que además hagamos el trabajo que nos corresponde. Yo sé además, Randall, que cada vez que a uno lo critican, cada vez que uno critica a la Caja o a Salud, salen a decir que uno es un irresponsable. Yo he sido el más cuidadoso en términos de cuestionar algunas medidas, pero hay cosas ilógicas, como por ejemplo, usted en marzo, que van a quitar la restricción en marzo, pero si la van a quitar en marzo, que no la quitan ya, o sea, no sé cuál es la lógica de esperarse, ¿verdad? Hay cosas que creo que hacen falta más sentido común. Por ejemplo, también el tema de que hayan dicho que no se usaba mascarilla o que no se usara, y después resultó ser, ¿cuál era el problema que se usara si alguien la quería usar? No,
pero ahí dijeron que no. Entonces, sí, creo que han habido pifias importantes, y también en lo otro que es paralelo, Randall, es a la ayuda a los costarricenses, también hemos sido muy chapas. El fondo de avales todavía está en pañales. Ese texto que se envió me parece que no resuelve mucho. Y el sector productivo, o el sector productivo no, hay burbujas que se van a empezar a reventar, y me refiero a burbujas en términos del alquiler, de la escuela, del privado, el pago del banco, de la casa y del carro, de gente que hoy no ha conseguido trabajo ni cerca de su salario, o no ha conseguido del todo, y que por lo tanto son burbujas que están a punto de reventar, o que ya están reventando, y que realmente van a generar un caos social mayor, y que yo creo que no se ha visto, que principalmente ataca a la clase media, y que además tiene una implicación en la clase baja, porque digamos se hace más sangriento el tema, ¿verdad? Sí, es muy complicado, y mientras tanto hay otros temas que siguen afectándonos. A mí hay un par que no me deja dormir, se los voy a compartir. Uno es Habdeba. No sé, don Pablo, no iba a hablar de eso con usted, pero no sé cuál es su posición sobre Habdeba, pero realmente yo toda la mañana me siento un poco estafado, en el sentido de que le hemos dado millones de colones a una institución que podría estar cerrada a mi gusto. No sé qué piensa usted. Cuando Guillermo decidió agarrar la plata que estaba para liquidar a la gente y comprar las grúas, después de haber tomado la decisión como país de concesionar las grúas, me pareció lo más estúpido que yo he visto la contradicción más grande como país, más allá de calificarlo, perdón por ser tan explícito, pero bueno, el tema es, el país decide. Don Pablo, perdón, nada más para poner en contexto a la gente, es que Habdeba agarró la plata que tenía para liquidar a los empleados, porque había que reducir, y compró 2 grúas chinas, que hoy están en el abandono, digo, que hoy no se usan. Así es, y entonces iban a competir con la concesión que el país había decidido dar, porque además se concesionó porque había demostrado ineficiencia, o por lo menos eso es lo que uno entendía. Y entonces a partir de ahí yo en el debate de la plata que se le aprobó a Habdeba, yo dije que esa era la única vez que iba a votar eso, porque me parecía que era una barbaridad que no se estuviera pensando de una manera estratégica. Yo, al igual que usted, creo que Habdeba ya agotó su vida útil, y además la organización en términos de la administración del Cano pueden sustituirse con más eficiencia sin Habdeba. Es decir, ahí están las municipalidades, se puede priorizar desde las municipalidades con participación de los sectores, y entonces no es necesario. ¿Cómo funcionaba Habdeba? En aquella época que uno recuerda era porque era una empresa absolutamente rentable y tenía una extensión de inversión social importante en la provincia y le permitía más desarrollo, pero eso en el momento en que dejó de ser rentable ya perdió su norte, y ahora no tiene ninguna lógica que sigamos todos los costarricenses pagando algo que sabemos que no funciona. Y lo peor de todo es que la única esperanza que tenía era cruceros, y esa industria va a tardar por lo menos 3 o 4 años en recuperarse, si es que se recupera. 3:21. La última pregunta es esta, y perdón porque le metí un par de golazos porque no acordé con usted, lo invité a hablar del tema de las tobilleras y no acordé a hablar de ningún otro tema. Pero, por ejemplo, el tema de empleo público, que ha sido tanta noticia esta semana, a mí realmente me pareció un chiste malo que, por ejemplo, ayer el PAC, el partido, sale en contra de la ley de empleo público que manda su gobierno y que apoyan sus diputados. Y uno dice, por Dios, ¿dónde se perdió el hilo conductor de esto? ¿Qué piensa de todo este trámite de la ley de empleo público? Bueno, también hay diputados del gobierno que dijeron que ellos respetaban la autonomía de pagar sus salarios a como le dé la gana. Eso es lo que no entiendo. Porque yo sí respeto la autonomía académica, y en ese entendido me parece que es sustancial, pero cuando se ve la planilla, lo que quieran. Sí, ¿no? Y de acuerdo a lo que el país requiere y todo, pero y que hay independencia, y que ningún gobierno puede influir en eso.
pero usted compara la planilla de alguna gente con otras universidades mucho más prestigiosas y mucho mejor calificadas, y realmente incluso aquí hay gente ganando más. Entonces, realmente que se saque a las universidades sería un gran despropósito. Yo tengo mociones en que todo el mundo esté incluido, todo el mundo, y específicamente con más énfasis en el tema de convención colectiva, porque Randall, esto es muy cierto, esto lo que voy a decir es lapidario. Si la ley de empleo público no limita convenciones colectivas de todas las instituciones, mejor archiven eso, porque entonces, por más reglas que usted ponga ahí, va y negocia la convención colectiva y eso es lo que le dio la gana, y entonces desperdiciamos todo el tiempo. Y bueno, por lo menos en el partido nosotros creemos en que deben estar incluidos todos, que además debe ser una ley que busque la eficiencia y que le permita un ordenamiento en el largo plazo de la planilla del Estado. Son las 3:23. Don Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a usted, Randall, y bueno, yo creo que nos vamos a seguir conversando de este tema durante varios años. Sí, bueno, durante varios años estoy seguro, pero yo insisto, estoy insistiendo a la ministra de Justicia que venga la otra semana, y si viene para poder montar un debate también respecto a este tema. Don Pablo, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué canción? Había un grupo que se llamaba Manú, de guitarristas, espectacular, costarricense. Le iba a pedir un paso doble, pero mejor le pido guitarra costarricense. Así que lo que tengan ahí a mano de Manú sería genial. Me iba a pedir un paso doble, ¿estás seguro? Sí, claro, El Mundo, por ejemplo, sería espectacular, pero y además no sé si suena mucho, no creo que suene en Monumental, pero bueno. No, es que la vez pasada me pidió algo de Los Ángeles Azules. Y ahora escucha Ángeles Azules usted. 3:24, don Glenn Montero. Si pones ahí en el buscador de nuestros archivos, Manú Guitarra, creo. ¿Es ese, don Pablo? Sí. Sí. Correcto. Okay. Manú despide matices, don Pablo, hasta luego. Muchas gracias, saludos. Chao, igual, hasta luego.